La idea es que el pensamiento occidental está partido en dos. Y no habla de la típica fractura entre izquierda y derecha, sino de algo mucho más profundo, ¿no? Dos maneras totalmente opuestas de hacer filosofía. Exacto. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en esa grieta. Por un lado, una tradición que los textos describen como clara, práctica, muy centrada en el ser humano. Sí. Y por el otro, una que es abstracta, sistemática y, bueno, a menudo incomprensible. La idea es entender por qué, según estas fuentes, esta segunda es la que domina hoy el mundo académico y qué efectos tiene eso. Exacto. Y creo que es clave entender que esto no es un debate de salón para 4 académicos. Los documentos que analizamos insisten en que esta elección, entre claridad y oscuridad, tiene consecuencias directísimas. En todo, ¿no? En la política, en cómo entendemos los derechos humanos, incluso en cómo educamos. La pregunta de fondo es brutal. ¿Para qué sirve pensar? ¿Es una herramienta para iluminar la realidad o es un mecanismo para construir sistemas tan complejos que solo unos pocos pueden acceder, dejando a todos los demás fuera? Eso es. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por la primera tradición, la que el texto llama de la filosofía práctica y legible. La lista de nombres que da es impresionante. Aristóteles, Cicerón, Locke, Montesquieu, Adam Smith, Tocqueville y un español, Francisco de Vitoria. Una lista potente. ¿Y qué tienen en común? Pues que escribían para ser entendidos, no para una élite. Sí. Y esa idea de que escribían para ser entendidos es fundamental. El texto insiste en que no construían sistemas filosóficos cerrados, de esos que lo explican todo. Claro. Más bien, lo que ofrecían eran herramientas conceptuales. Y una herramienta no te dice qué construir, te da la capacidad de hacerlo. Es una filosofía que confía en la inteligencia del ciudadano, ¿sabes? Y se enfoca en problemas reales. Siempre la justicia, la tiranía, la libertad, la guerra. Y el ejemplo que pone de Francisco de Vitoria me parece, bueno, es alucinante. Es que sitúa la escena en 1539. 1539. Increíble. Se planta en la Universidad de Salamanca y lanza 2 preguntas que eran la bomba en ese momento. ¿Tienen los indios alma? ¿Pueden ser esclavizados? Preguntas directas. Directísimas. Y su respuesta, un sí rotundo a la primera y un no a la segunda, no se basa en un sistema rarísimo, sino en la lógica y en la dignidad humana universal. Según el texto, con ese gesto está poniendo los cimientos del derecho internacional, 300 años antes que Kant. Es que ese punto es demoledor. Demuestra que la claridad no es simpleza. Para nada. Al contrario, a menudo es el resultado de una convicción ética muy profunda. No necesita jerga para defender lo evidente. Y en el otro extremo, pues tenemos la segunda tradición. La filosofía especulativa y oscura. Ahí están. Kant, Hegel, Marx, y luego en el siglo XX, Heidegger, Foucault, Derrida, Butler. La característica más visible, claro, es una prosa deliberadamente enrevesada. Espera, deliberadamente es la palabra clave aquí, porque el texto introduce un concepto que a mí me ha volado la cabeza, la autoinmunidad retórica. Explícalo. La idea de que la oscuridad no es un fallo del autor, sino una estrategia. Si yo escribo algo incomprensible y alguien me critica, la respuesta es siempre la misma. Es que no has entendido la complejidad del sistema. Y ya está. Claro, con eso se anula cualquier debate público. Es como crear un club intelectual donde la cuota de entrada es fingir que entiendes algo que no entiende nadie. Es un mecanismo de poder perfecto. Y dentro de ese círculo hermético ocurre algo terrible. La persona de carne y hueso desaparece. Se diluye. Se diluye en grandes categorías abstractas. Ya no hablamos de un trabajador, hablamos del proletariado. No hablamos de una persona vigilada, sino del biopoder. ¿Y la ética? La ética ya no se ancla en el individuo, se subordina a las supuestas leyes del sistema. Y los ejemplos que da el material para ilustrar esto son durísimos. Mucho. Para Hegel, el Estado autoritario prusiano es, literalmente, la marcha de Dios por el mundo. Para Marx, la violencia revolucionaria no es una tragedia, es la partera de la historia. Se sacrifica la moralidad presente. Totalmente, en el altar de un futuro utópico. Claro. Y si la ética se subordina al sistema, las consecuencias prácticas tienen que ser enormes. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante, porque salta al presente. A lo que vemos hoy. Exacto. El primer concepto que señala es el de incapacidad transferencial. Suena técnico, pero la idea es muy sencilla. Sí, es un término de pedagogía, pero describe algo que todos hemos visto.
Se refiere a cuando alguien domina teorías muy complejas, pero es incapaz de aplicar ese conocimiento para resolver un problema práctico. No hay transferencia al mundo real. Ninguna. Y el ejemplo que pone el texto es para enmarcar. Un estudiante medio de filosofía hoy en día te puede escribir un ensayo sobre, y cito, la ontoteología de la presencia metafísica en Heidegger. Suena familiar. Pero si le pides que argumente de forma clara por qué matar a un inocente está mal, se bloquea. O peor, te responde con más jerga. Se ha perdido por completo la capacidad de usar el pensamiento como una herramienta para la vida. Totalmente. La claridad, que debería ser la prueba de que has entendido algo, se ha eliminado de la ecuación. Y el problema no es que no sean inteligentes, es que su inteligencia ha sido entrenada para un juego académico que no tiene nada que ver con la vida. Y esto conecta directamente con la segunda consecuencia. La desconexión radical. Una desconexión radical con la experiencia humana real. El contraste que plantea el texto es brutal. Por un lado tienes la teoría de género de autoras como Judith Butler, discutiendo en seminarios si el cuerpo es una mera construcción discursiva. Y mientras tanto, a miles de kilómetros, millones de mujeres en Irán o Afganistán se están jugando la vida por derechos que damos por sentados. Derechos tan básicos como no ser apedreadas, poder estudiar, derechos que, y esta es la ironía que subraya el texto, Francisco de Vitoria ya estaba defendiendo para las mujeres indígenas en el siglo XVI. Basándose en la dignidad humana universal, no en una teoría abstracta. Esa brecha es lo que el texto llama escapismo intelectual. Analiza cómo es mucho más cómodo, y da más prestigio, escribir sobre la otredad del cuerpo subalterno, Que redactar un informe legal para intentar liberar a una prisionera de conciencia en Teherán, por ejemplo. exacto. Se abandona el campo de batalla de los derechos humanos universales para refugiarse en una abstracción que no molesta a nadie. Esta desconexión me parece peligrosa. Si la filosofía se aleja tanto de la realidad, ¿hasta qué punto puede ser indiferente o incluso cómplice de cosas terribles? Y creo que el material se mete de lleno en ese jardín, Sí, se mete. trazando una conexión entre esta tradición abstracta y algunas de las mayores atrocidades del siglo XX. Hay que dejar claro que exponemos el argumento de la fuente, no es una opinión nuestra. Desde luego. Pero los datos que pone sobre la mesa como mínimo obligan a una reflexión incómoda. Recuerda que la Alemania nazi, el país que perpetró el Holocausto, era la nación con más doctores en filosofía per cápita. O que Heidegger, para muchos el filósofo más importante del siglo, se afilió con entusiasmo al partido nazi. Y nunca se retractó del todo. Y no se queda ahí. Menciona los regímenes comunistas, inspirados en la tradición Hegel-Marx. Que causaron la muerte de unos 100 millones de personas. Y luego da un último ejemplo que pone los pelos de punta. ¿Cuál? Los líderes de los Jemeres Rojos, la gente de Pol Pot, que exterminó a una cuarta parte de la población de Camboya. Se habían educado en los años 60 en París, En la Sorbona. sí, y habían sido alumnos y lectores de intelectuales como Jean-Paul Sartre y Michel Foucault. Para. Esto es durísimo. El texto realmente traza una línea directa entre los salones de París y los campos de exterminio de Camboya. Es una acusación gravísima. ¿Cómo lo justifica? No dice que Foucault sea responsable, por supuesto. Lo que intenta explicar es el mecanismo por el cual unas ideas muy abstractas pueden usarse para justificar una brutalidad muy concreta. Describe un proceso en 3 pasos. A ver. El primero, El primer paso es adoptar un sistema filosófico que promete una verdad superior a la moralidad corriente. La historia, la raza, el ser, lo que sea, te coloca por encima del bien y del mal cotidiano. ¿vale? Segundo paso. Se deshumaniza al adversario. Ya no es una persona, ¿no? No. Se convierte en una categoría abstracta. El burgués, el judío, el enemigo del pueblo. Al quitarle su humanidad, eliminas los frenos morales. Y el tercer y último paso es la suspensión de la ética personal. Claro. El individuo ya no se siente responsable porque está convencido de que es un instrumento de una fuerza superior. El proceso histórico, la revolución. Su conciencia queda anulada. La filosofía práctica, la de Vitoria o Locke, al estar anclada en la persona concreta, funciona como una vacuna contra este virus. Entiendo el mecanismo, pero si es tan peligroso, ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué se sigue premiando esto en las universidades? Y eso me lleva al concepto final del análisis, que lo ata todo. La idea del mercado de la oscuridad, que es una idea potentísima. El argumento es que en el mundo académico y cultural se ha creado una dinámica perversa,
Un mercado donde la moneda de cambio es la complejidad. Cuanto más oscuro e impenetrable es una teoría, más estatus confiere. Más estatus académico, más prestigio, para quien la propone y para quienes dicen entenderla. Es una completa inversión de valores. La oscuridad se ha convertido, paradójicamente, en una señal de profundidad y de virtud moral. Si no lo entiendes, el problema es tuyo, que eres simple. Exacto. Y la consecuencia es que la claridad se desprecia. Se la tacha de simplismo, de divulgación, casi como un insulto, de no ser filosofía de verdad. Se ha creado lo que el texto llama una aristocracia del hermetismo. Y esto tiene un efecto devastador en las nuevas generaciones. Un joven académico aprende muy rápido que si quiere triunfar, tiene que aprender el idioma. Tiene que imitar ese estilo. Tiene que imitar ese estilo oscuro, citar a los autores correctos y, sobre todo, mostrar un profundo desprecio por el sentido común. El resultado es que hemos entrenado a generaciones de intelectuales para que usen su inteligencia no para aclarar la realidad, sino para oscurecerla. Y en ese proceso se han aislado por completo de la vida pública. Pero si conectamos esto con el panorama general, lo interesante es que el texto no termina en una nota pesimista. Al contrario, después de este diagnóstico tan duro, propone una salida. La describe como un acto de resistencia cultural. Me gusta eso. No es nostalgia, no es decir cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una propuesta de acción para el presente. Totalmente. La propuesta es sencilla pero radical. Recuperar y revitalizar activamente esa tradición olvidada de la filosofía práctica, clara y humanista. El autor del texto describe la experiencia de leer a Vitoria, a Locke o a Tocqueville después de meses intentando descifrar la metafísica alemana como... Como respirar aire fresco. Puedo imaginarlo perfectamente. Después de leer a Deleuze sobre el cuerpo sin órganos, abrir un libro de Tocqueville debe ser como abrir una ventana en una habitación cerrada. Esa es la sensación. Por eso la propuesta es redescubrir el canon olvidado. No se trata de prohibir a Foucault, Sino de enseñar a Tocqueville a su lado. para que los estudiantes puedan comparar. No se trata de quemar a Marx, sino de leer junto a él a Bastiat, que le hacía una crítica brillante en el mismo momento histórico. Se trata de dar el mapa completo del pensamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo resumimos, la idea central es que la verdadera profundidad intelectual no consiste en ser oscuro. No. Consiste en ser capaz de iluminar la condición humana con una precisión y una claridad que todos puedan entender. El objetivo es revalorizar el rigor, la relevancia, devolver a la filosofía su papel original. Ser una brújula para la vida, no un laberinto para el intelecto. Exacto. Y el texto termina señalando que esta recuperación, aunque minoritaria, ya está en marcha. Menciona el resurgir del interés por el derecho natural o el éxito de ventas de autores que se atreven a escribir sobre ética con claridad. Leídos por millones de personas, para desesperación de esa academia que los desprecia. Justo. En definitiva, lo que nos deja este material es la imagen de una profunda fractura en nuestra cultura. Una brecha entre una tradición de claridad que busca servir a la humanidad y otra de oscuridad, que según este análisis a menudo acaba sirviéndose a sí misma. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo esto. El texto define la recuperación de la claridad como un acto de resistencia. Esto plantea una cuestión importante. Si la jerga y la complejidad deliberada son herramientas que a menudo se usan para dominar o para excluir, ¿en qué áreas de nuestra propia vida? En el trabajo, en debates. Ujú. Ya sea en el trabajo, en debates públicos o incluso en conversaciones personales, podríamos elegir conscientemente la claridad, no como una simplificación, sino como un gesto de respeto y como un puente hacia el entendimiento mutuo.